Abrazo, ¿cómo estás? No, pues en ese caso, querido Vicente, somos el Team Mapache, porque uno también anda ojeroso por ver todo este tipo de situaciones. Bien, aquí te saludo desde las calles de Villahermosa, Tabasco, la capital, informando, iniciando el día como se debe aquí en Sin Censura. También un fuerte abrazo y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. ¿Cómo ves a esta diputada del PAN que llama hambreado al presidente, llama hambreados a los miembros de Morena y dice que deberían de besar por donde pasa su majestad, mi querido Manuel? No me enoja. Estoy muy lejos de estar algo cercano a algún enojo. No me enoja en lo absoluto, al contrario, me da gusto. ¿Por qué me da gusto? Antes de que pasemos a cualquier clase de malinterpretación. Porque finalmente era la sacudida que necesitaba la clase política para que se demostrara qué clase de políticos, qué clase de envergadura moral, qué clase de contextura y de principios tienen estos personajes, sobre todo de la oposición mexicana, que reflejan justamente este dolor y este odio, esta aversión contra el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Mira, vamos a hacer esto. Yo voy a separar el lado analítico y te voy a hablar como ciudadano mexicano de 19 años que soy. Este año 2021 yo voté por un alcalde, por un diputado local y por un diputado federal. Todos ellos por el partido político Movimiento Regeneración Nacional. Soy un elector, en este caso de este año y de esta legislatura, de Morena. Soy un elector de Morena. Este personaje, esta diputada dice que la bancada de Morena, los morenistas y mi presidente es un hambreado. La estulticia de este personaje no mide el más sentido común ni la más mínima dimensión de entender que cuando le dice hambreados a la bancada morenista, no se lo está diciendo a los diputados de Morena, se lo está diciendo también a sus electores, me lo está diciendo a mí junto a otros 15 millones de personas que este año 2021 votaron por Morena y por la coalición de Juntos Hacemos Historia en la Cámara de Diputados, hambreados a 15 millones de electores. Bajo este parámetro, ellos no han entendido una simple anomalía en esto que conocemos como realidad política. Los electores siguen siendo los mismos. Los 30 millones de personajes que votaron por Andrés Manuel López Obrador, algunos ya no confían en Andrés Manuel y ya no son su base electoral. Otros que no votaron por él se han añadido en esta concentración social y pueden ser más de 30 millones, esos 30 millones disminuyeron o pueden aumentar. Eso es muy normal, pero nunca hay nuevos electores hasta por lo menos en una nueva generación de 18 años cuando entienden lo que es una credencial de elector. Siguen siendo los mismos electores durante por lo menos 4 legislaturas. Entendiendo esto, querido Vicente, no están insultando un partido político, están insultando a los electores. Dime tú, yo como elector de Morena veo que una diputada del PAN le dice hambreado al presidente de la República y a los diputados del partido que yo voté, ¿cuándo en mi vida voy a votar por Acción Nacional? Nunca. Jamás. Está bien que muestren esta cara, que exuden el racismo, el clasismo. Es como si un diputado federal de Morena dijera, no, pues igual los diputados del PAN son nazis. Entonces los electores de Acción Nacional, ¿qué dirían? No, pues estamos votando por nazis. No, claro que no. Están votando por conservadores que poco a poco van en esta gradualidad de una faceta autoritaria como lo es del PAN. Pero está bien, se están quitando las máscaras. Sobre aviso no hay engaño. Si de eso está orgulloso la bancada de Acción Nacional y sus electores, bueno, finalmente así lo sabrán. Pero eso sí, para 2024 nadie se podrá decir engañado. ¡Wow! No sabía que estaba votando por fascistas, no sabía que estaba votando por racistas, clasistas, por personajes que realmente son una aberración en la clase política, en un país donde hay más de 50 millones de pobres y dicen hambreados. Muy bien, ahí están sus representantes. De hecho, Margarita Zavala fue protagonista de uno de los episodios más importantes de la jornada de ayer, mi querido Manuel Pedrero, porque ahora resulta que Margarita Zavala, que Jorge Triana, que los de Movimiento Ciudadano son los defensores de jóvenes como tú. Porque ¿cómo? A esos que les hemos llamado ninis en algún momento, ¿cómo van a ser embestidos ahora por el dictador López Obrador? Qué incongruencia, qué hipocresía. Y por eso se cae a pedazos lo que dice
Margarinflas, con mucho respeto lo digo, no vayan a decir que soy un misógino, no lo digo por la señora como señora, sino como diputada. Batalla mucho para echarse las maromas que se echa. Ahora resulta que le tienes que agradecer a Margarita Zavala que salga a defender a todos esos que benefician a la sociedad mexicana y que quiere destruir a Andrés Manuel López Obrador. Vemos y escuchamos a Margarita Zavala. Eso, diputados y diputadas de Morena, es lo que le están haciendo al pueblo de México. Darle la espalda. Y le están dando la espalda a las organizaciones sociales que son necesarias porque se ejerce la solidaridad, porque se trabaja bajo un principio de subsidiariedad y porque se construye el bien común. La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable para el desarrollo de un país. Y la ciudadanía se tiene que organizar y el Estado tiene que apoyarlo. Siempre serán necesarias y eso es lo que se vino a demostrar cuando se presentó esta reserva. Claro que especialmente son necesarias cuando el Estado falla en su política social, pero siempre son necesarias. El Estado falla en su política social. Yo creo que le hace falta darse la vueltecita por Tabasco, por Chiapas, por Sonora, por Sinaloa, por Guerrero, a doña Margarita Zavala, mi querido Manuel Pedrero. Sí, querido Vicente, mira, ella habla de un Estado con políticas sociales fallidas, pues al parecer Margarita Zavala no recuerda, padece de amnesia, cuando una persona muy vinculada a ella, que es nada más y nada menos que su marido, Felipe Calderón, expresidente de México, bueno, cuando ella habla de la juventud y de apoyar a los jóvenes, hoy se apoya a 11 millones de estudiantes de nivel básico hasta nivel preparatoria con las becas Benito Juárez. Yo en su momento fui uno de los beneficiados en 17 años de estar como ciudadano, de estar como un estudiante. Jamás había recibido ninguna clase de apoyo económico o un incentivo de una beca. Solicité durante el periodo de Peña Nieto, 6 años, alrededor de 8 veces una beca por excelencia, jamás se me concedió. Hoy no distingue entre los estudiantes que sacan 10 o que sacan 6. Son estudiantes que están acreditados bajo este programa y que tienen justamente un apoyo, 11 millones de estudiantes. Cuando ella habla de una política social fallida, pues a lo mejor y esté añorando los tiempos en donde su marido, Felipe Calderón, bajo el poder del Estado, hacía pasar a los jóvenes como yo como narcotraficantes, cuando en realidad los confundían y les hacían pasar como daños colaterales. Margarita Zavala, Gómez del Campo, no tiene un ápice de moralidad, querido Vicente, y están muy preocupados por los jóvenes. Hablan del tema del RFC, que va a empezar a ser obligatorio para los jóvenes, y empiezan a hablar, no, eso es terrorismo fiscal, van a castigar a los jóvenes y todo este tipo de asuntos. Bueno, para nada. Tienen que saber los jóvenes que un buen papel ciudadano es justamente estar registrado ante Hacienda, ante el SAT. Yo, por voluntad, antes de que todo esto se tocara, al cumplir los 18 años de edad, yo estoy registrado en el RFC. ¿Por qué? Porque se tienen que pagar los impuestos y es, como lo comentábamos ayer, el mejor acto de retribución al Estado para que todo opere bajo las normas de las leyes y básicamente del país. Margarita Zavala está tratando de construir una fallida candidatura presidencial y creo que el acto que hacen los morenistas, los diputados de Morena, al darle la espalda es simbólico, porque no solamente son los diputados de Morena, querido Vicente, que estos diputados le den la espalda a Margarita Zavala es la representación de todo un país que le está dando la espalda al discurso de Margarita Zavala y con ello al PAN. Es algo que no tiene precedente alguno y yo me pregunto, ¿cómo pasamos de Belisario Domínguez a Margarita Zavala? Cosas de la vida, pero que tenemos que lidiar con ellas. Oye, Manuel Pedrero,
Además, en medios de comunicación corporativos, tradicionales, se rasgan las vestiduras. Los de Morena, háyase visto, le dieron la espalda a la honorable Margarita Zavala. Bueno, a Gerardo Fernández Noroña le han pintado el dedo. Y no han dicho mucho que digamos los Ciro Gómez Leiva, los Radio Fórmula, Telefórmula, los Imágenes, todos estos personajes. Así que tantita madre también en los medios de comunicación a la hora de reportar esto. Por cierto, creo que también, y grábeme, don David, creo que también deberíamos de pedirle un poquito de congruencia a esos que tanto han criticado, cuestionado, denostado incluso desde el movimiento, desde la izquierda, a Gerardo Fernández Noroña. Porque me parece muy hipócrita que ahora lo anden retuiteando y lo anden ensalzando, porque le puso la madrina política más importante a Felipe Calderón y a Margarita Zavala de los últimos años y desde la tribuna. Hay que ser congruentes. Yo siempre he dicho que Gerardo Fernández Noroña tenemos muchas cosas que criticarle, pero de que es un pez en el agua, en la tribuna, y que es un tipo con el que he platicado innumerables veces y que es congruente y que es comprometido, pues yo creo que no está para cuestionarse, no está para regateársele, a pesar de que lo han hecho muchos en las redes sociales y desde las redes de apoyo a la Cuarta Transformación. Conste. Por eso hay que tener tantita congruencia y tantita madre también en el movimiento que busca la transformación de México. No sean hipócritas. Esos que le tiraron con mucha caca, algunos incluso comunicadores independientes y alternativos, ahora resulta que le dicen excelso, le llaman pues que es don Chinguetas, y sí lo es. Vea y escuche lo que le dijo a Margarita Zavala, con los pantalones que no tenemos muchos para decirle sus verdades. ¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con su niño en brazos, se lo mataron en un retén militar a 2 de sus hijos, a 2 de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames, son perversos, están aliados al Chapo Guzmán. García Luna está en la cárcel por eso, y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido, diputada Zavala. Venlo a defender, ven a decir aquí que no merece la cárcel, ven a decir aquí que no usurpó la presidencia, ven a decir aquí que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica. Se necesita cara dura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados. Y aquí no hay ninguna violencia, es una confrontación entre iguales, legisladoras y legisladoras. Quien asume el debate y la discusión, que aguante los argumentos. Pues ahí está, creo que muy pocos en el movimiento de Regeneración Nacional, en el movimiento por la transformación de México, en la coalición Juntos Hacemos Historia, estarían en desacuerdo con lo que expuso aquí el diputado Gerardo Fernández Noroña desde la tribuna en la Cámara de Diputados ayer, Manuel. Así es, Vicente. Mira, en lo personal, como es de conocimiento público, pues yo no tengo la mejor relación con el diputado Fernández Noroña, pero eso no significa que yo me cree un sesgo para no reconocer muchos de sus virtudes, ¿no? Y una de ellas, sin duda, y de forma irrefutable e indiscutible, son sus intervenciones en la tribuna. Yo igual le invitaría a que una sola persona desmienta lo que dice el diputado Fernández Noroña. Desde luego, yo apoyo la idea de que existe un conflicto de intereses, ya que la familia de Margarita Zavala ha sido una de las beneficiadas por el tema y las relaciones
entre Iberdrola. Su marido forma parte de este consejo, que ayer lo definimos como el empleado del mes vitalicio, y es justamente esta retribución. Y ahora tenemos a representantes populares que van a decidir sobre el tema de la soberanía de este país, cuando en el pasado han sido beneficiados desde empresas extranjeras que se beneficiaron justamente por el tema del entreguismo nacional. Es un acto de hipocresía de dimensiones catastróficas, y simplemente no debería de estar pasando. Yo creo que estas críticas que se le hacen al diputado Noroña, algunas sí dan para materia de análisis, otras simplemente los medios de comunicación actúan de una forma déspota, como esta mala interpretación cuando él alzó su dedo de en medio, haciendo alusión a que una diputada se lo había hecho y no él en un principio. Son ese tipo de detalles que hay que estar observando, y sobre todo para también entender cómo funcionan las campañas mediáticas para intentar desprestigiar a actores políticos que dicen las cosas como son. Y el diputado Fernández Noroña pues jamás se le ha ablandado el corazón para decir las cosas como piensa, y lo hace en frente de los actores políticos que le han hecho un daño terrible al país. Mira qué coincidencia, ahora que hablamos de Margarita Zavala, hoy me traje esta lectura, por cierto, Álvaro Delgado, está increíble, el libro del amaciato de Álvaro Delgado, que justamente habla cómo los tratos y los pactos secretos de Calderón y Enrique Peña Nieto pretendían posicionar a Margarita Zavala como candidata presidencial y eventualmente como una presidenta de la República en el año 2018. Una lectura imperdible para entender cómo es que funcionaba justamente el amaciato, el prianato, y cómo se desarrollaban estas redes de complicidad. Lo que dice el diputado Fernández Noroña en este tramo específico es totalmente cierto, y creo que debe de haber una congruencia entre los comunicadores, porque ciertamente muchos lo usan de piñata de una forma con dolo, pero también hay que tener una responsabilidad, querido Vicente. Entonces, por ese aspecto coincido totalmente con la visión del diputado. Así es, y para cerrar, si me permites preguntarte tu opinión de un par de cosillas, Manuel. Por ejemplo, esto le va a arder mucho a los conservadores, porque además se publica en un medio conservador. El experto economista de la revista especializada Bloomberg, Tyler Cowen, realizó un análisis del crecimiento económico de México, país del que consideró que con el rumbo que apunta puede llegar a ser igual de próspero que Dinamarca en un futuro no muy lejano. Ya ves que los panistas dicen, ¿y dónde quedó el México escandinavo que nos prometió López Obrador? ¿Dónde está la Dinamarca que nos prometieron? Bueno, pues aquí está. México podría ser la próxima Dinamarca, de acuerdo a un experto de Bloomberg que alaba el crecimiento sostenido. Este experto escribió que el crecimiento económico de México no se puede comparar a China, pero sí al de Dinamarca, pues hay un ritmo sostenido que lo ayudará a que cada vez más se vuelva rico. Destacó que como nación se tiene uno de los ingresos per cápita más altos de las economías emergentes, situación que ayudará a minimizar los problemas de seguridad a medida que el país tenga mejor liquidez. Asimismo, se mostró optimista con la situación política de México, pues a pesar de que el gobierno es, entre comillas, populista, la clase media se ha mostrado más interesada a exigir cambios. Y a pesar de que pueden ser muy menores los incrementos, la mejoría de la economía está sostenida. Así que dice este personaje, experto economista de la revista especializada Bloomberg, Tyler Cowen, México podría ser la próxima Dinamarca, mi querido Manuel Pedrero. Y es que es el cuento de nunca acabar para la oposición con lo que se dice y con lo que termina siendo. Este nada más es un ejemplo, porque estaban dale, ¿y para cuándo somos Dinamarca? ¿Y para cuándo somos Dinamarca? ¿Y para cuándo somos Finlandia, Alemania, Italia, España, Grecia? Y todo lo que ellos querían, ¿y para cuándo tenemos ese sistema de salud? ¿Y para cuándo tenemos este crecimiento? Y lo mejor es que no lo dicen fuentes gubernamentales, no lo dicen boletines de prensa del gobierno, no lo dicen fuentes oficialistas, sino fuentes extranjeras, lo dicen otros gobiernos, lo dicen estudios y análisis de crecimiento social y de desarrollo. Y vamos a poner los ejemplos de las últimas tres que me han parecido más emblemáticas. El primero,
México es un país comunista con tendencia socialista, expropiador y políticas públicas tirándole casi a una combinación de Marx y de Stalin, básicamente es lo que dice la oposición, y no miento, no es una exageración, ahí tienen a Gabriel Cuadri como un aspecto. Y ese país anticapitalista, comunista, socialista, lo más izquierdoso, zurdo y chairo de lo que se pueden imaginar, le compra refinerías al país más capitalista y neoliberal del mundo, como Estados Unidos, en la refinería Deer Park de Texas. Otro ejemplo, México, el gobierno del AMLO, el gobierno de López, está destruyendo las selvas, está matando los árboles, contaminación por todas partes, las políticas negras, les llaman así, contaminan las refinerías, puro humo, pura contaminación. ¿Hasta cuándo vamos a ser parte del cambio climático? ¿Hasta cuándo vamos a tener políticas verdes? Y al día siguiente viene el emisario del gobierno de Joe Biden, el emisario, o sea, pongámoslo en perspectiva, John Kerry, si no me equivoco, tú me corregirás ahí, querido Vicente, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, formando parte de uno de los elementos clave del gabinete de Joe Biden, quien ha estado de acuerdo en el punto de coadyuvar a combatir el cambio climático, regresando a los tratados de París, a los acuerdos de París, y la oposición que jura que México está contaminando y que es un gran problema para la contaminación y el CO2 a nivel mundial. Al día siguiente viene John Kerry. John Kerry dice que el programa Sembrando Vida podría, con estos avances, mitigar, coadyuvar a quitar, a mitigar un tercio de los efectos del cambio climático a nivel mundial. México abonaría casi un tercio mitigando el cambio climático a nivel mundial. Consideremos que Brasil tiene a los pulmones del mundo, ¿no? La selva del Amazonas. Si ponemos esto en perspectiva, estamos hablando de algo monumental. Y ahora vienen y nos dicen, no, que ¿cuándo seremos Dinamarca? Y ve, México aspira a estos perfiles mundiales de unas potencias. Entonces, si ellos dicen blanco, mañana va a ser negro. Si ellos dicen abajo, mañana va a ser arriba. No tienen sustento porque son falacias argumentativas. No se basan en el qué soy, sino en el qué será. Y todavía ese qué será falla continuamente porque la realidad no les acomoda justamente para que tengan esta percepción de lo que es real. No sé si me explico. Cada vez que ellos intentan construir una narrativa, se ven obligados debido a las circunstancias, no internas, sino externas del mundo que respalda la visión de México, una visión nacionalista, una visión que está en constante fraternidad con el hombre, con lo verde y con el planeta. Pues de qué otra forma sería, querido Vicente, ¿no? Qué triste ha de ser para los panistas, para los conservadores, darse cuenta que ese rumbo que llevaba México hacia la venezolización, mira, hasta me trabo, ese rumbo que iba a pasar por Venezuela, luego iba a pasar por Cuba, no hombre, ya vamos en el avión rumbo a Dinamarca y estos se quedaron perdidos. Yo sé que la risita es la que calienta, perdonen ustedes, en el pan. Y para cerrar, maestro Manuel Pedrero. Venezuela del Norte. Sí, Venezuela europea, hubo un proceso europeo para que llegáramos al Venezuela del Norte del que tanto nos han hablado. A ver, y además, para cerrar, ¿a quién le cree usted? ¿A un experto económico que publica en la revista Bloomberg? ¿Una revista, un medio conservador? ¿O a los ardidos, como dice Rafa Herrera, a los damnificados de los privilegios que desde su ardor escupen veneno contra López Obrador? Se lo dejo de tarea. Mi querido Manuel, ahí va, para que cerremos. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, no descartó la posibilidad de romper la alianza con el PRI en caso de que vote a favor de la reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. A pregunta específica sobre si consideraría dar por terminada la alianza que mantiene con el PRI en la hipótesis de que los legisladores federales priistas respaldaran la iniciativa López Obradorista, respondió, y cito, a ver, vamos por partes. Yo te diría claramente que no veo cómo eso pueda ocurrir. Ya si ocurriera, ya hablaríamos, pero por lo pronto es que todos tengamos altura de miras, que entendamos por qué fuimos votados,
por qué es que la gente quiso ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y asumir ese mandato popular. Es lo que yo creo que haremos todas las fuerzas de oposición, y cuenten con, por supuesto, que Acción Nacional encabezará esos esfuerzos. Y es que también en el espacio institucional de Politilix, el sitio digital de Político MX, señala que los diputados del PAN anticipan ambivalencia del PRI con respecto a la reforma eléctrica la reforma política también que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el panismo han sentido tibio al presidente del PRI, Alejandro Moreno, en declaraciones sobre la reforma del INE. O sea, agrégale al malestar en el PAN por la reforma eléctrica, agrégale que no ven con buenos ojos a Alito Moreno para la otra reforma que se viene, la reforma política. Dicen los diputados del PAN que no fue tajante Alito Moreno para adelantar una defensa a la autonomía del INE y les preocupa que haya dicho que espera realizar acuerdos. Entre los legisladores panistas se dice que este tipo de ambigüedad del PRI le hace daño a la Alianza Va por México, que ha estado en peligro por el posible apoyo de diputados de oposición a la reforma eléctrica. Incluso se habla que muchos panistas perderían la paciencia con el PRI si este partido no muestra una respuesta más enérgica, crítica y contundente a las propuestas de Morena. Solo porque son muy mal pensados. Ahora entiendo por qué anda muy ocupado Claudio X González desayunando con Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, porque ya se les hace que se les cae la alianza con el PRI y a lo mejor por ahí suman a Movimiento Ciudadano. Yo me pongo de pie, querido Vicente, me pongo de pie y aplaudo hasta que me sangran las manos a Marco Cortés. Supe que no nos equivocábamos cuando lo apoyábamos para ser reelecto presidente del PAN, porque solamente a él se le ocurre que con una segunda fuerza política destrozada en el año 2018, que apenas con este conjunto de la partidocracia más rancia del país junto al PRD y al PRI son apenas un frente, ni siquiera competitivo, pero que en los parámetros de hoy puede resultar pues a lo mejor de una piedra en el zapato, a Juntos Hacemos Historia. Solamente este personaje mononeuronal se le ocurre decir públicamente en declaraciones, pues no tenemos miedo de romper con el PRI, si votan a favor nos vamos, adelante, háganlo, como dice New York, eso no se avisa, se hace, adelante, pase usted con todo el permiso del mundo, porque de veras, yo no me pongo a pensar cómo estos son los operadores políticos más grandes que tiene la oposición. Van a sacrificar por una reforma que es para el bien de los mexicanos. No pueden aceptar derrotas. Por una reforma van a sacrificar la alianza, que ya les costó mucho, les costó historia, les costó congruencia, les costó ideología, porque tanto en el PRD, PAN y PRI hay sectores que están convencidos de sus respectivas ideologías. En el caso del PRI hay un sector nacionalista, en el caso del PAN, bueno, ahí casi no hay ningún problema en reconocer que son adeptos del libre mercado, que les gusta la propiedad privada, que les gusta defender los intereses de los particulares y de los magnates, y en el PRD, aunque sean tres, por lo menos uno sí piensa que son una verdadera izquierda, ¿no? Aún estando alianzas con el PRI, PAN, PRD. Adelante, que lo hagan. Y esto es justamente lo que quiere el presidente López Obrador. Ni siquiera se dan cuenta de la estrategia del presidente. Muchos nos giró la ardilla, caray, porque el presidente está invitando a un gobernador priista como Quirino Ordaz a formar parte de la 4T, porque un gobernador panista como el de Nayarit va para allá, y por qué anuncia que todavía va a haber personajes y dirigentes y líderes de la oposición integrándose, porque se llama fragmentación. Divide y vencerás. Si de por sí lo que quería Claudio X González era una oposición unida, el presidente, moviendo sus piezas de ajedrez, está consiguiendo el efecto contrario. Una división. ¿Van a romper con el PRI? Excelente, rompan con el PRI. ¿Eso significa que los vamos a adoptar? Para nada. Son como unos huerfanitos que ahí de vez en cuando pueden ayudar para este tipo de reformas. Pero en el caso de Movimiento Ciudadano, ojo, porque yo no la veo tan sencilla. Dante Delgado está convencido de que quieren ser la tercera vía. Si se van a adherir a la Alianza de Va por México, van a ponerle un precio muy alto, porque están proyectando, y esto te lo aseguro, que van a querer que Samuel García sea su candidato presidencial en 2024. Realmente le están apostando a hacer una tercera vía, un tercer partido político, y eso es algo que están cuidando mucho en las formas. Tal vez
puedan apoyar a Va por México en la reforma, pero yo no los veo tan convencidos de ir allá, aunque sea el último recurso. Pero adelante, que sigan las divisiones, mejor para nosotros. La boca se te haga chicharrón con lo de Samuel García, mi querido. No, en serio, Pedrero. ya lo están proyectando. Oye, ¿no ves a bueno, no voy a decir su nombre porque yo no resucito muertos, pero reportero de TV Azteca que anda dando la noticia merecedora del Pulitzer, que Samuel García ya superó en seguidores de Instagram al presidente López Obrador. Denle el premio nacional del periodismo, por favor. O sea, de undécima. Entonces, no es mentira. Sí lo andan proyectando, ya lo están manejando. Y a mí se acuerdan, Samuel García va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano para 2024. Si es que Colosio no dice otra cosa y Enrique Alfaro no le entra el merequetengue. Lo intentó de último momento Colosio Jr. para ser gobernador de Nuevo León, pero él tiene que entender que hay jerarquías y que hay tiempos. Su tiempo no es ahora. Se le quiso adelantar a Samuel García para ser candidato a gobernador de Nuevo León y dijeron, no, tú vas para alcalde, y hubo una pequeña ruptura ahí entre ellos, pero al final se arreglan. Le están metiendo duro a Samuel y vamos a ver cómo les va. Mi querido Manuel Pedrero, siempre es un placer conversar contigo. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que no se pierda el espacio que orgullosamente diriges, conduces a través de esta trinchera independiente, a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura Presenta, todos los sábados a las 12, a mediodía. ¿Y en dónde más te pueden apoyar, Manuel? Porque andas en todos lados, querido Manuel. Así es, querido Vicente. Y antes de decirlo, bueno, vi en los comentarios mucha gente. A ver, creo que hemos perdido la comunicación con Manuel Pedrero. A ver si regresa Manuel al sistema. Me avisan, compañeras, porque algo iba a dejarnos. Y por ahí deja la víbora chillando también Manuel Pedrero, que estaba viendo en los comentarios. A ver si logramos verlo y escucharlo. Confírmenme si recuperamos precisamente la transmisión con Manuel Pedrero. Vamos a ver si por ahí lo tenemos. Ustedes me dicen. Por lo pronto, le quiero agradecer a todas las personas que nos están apoyando económicamente.